Esta es la historia de un perro abandonado. Y Rodrigo, una historia que jamás olvidarás. Para Rodrigo, cada día era una copia exacta del anterior. Un guión perfecto, memorizado y ejecutado sin fallos, diseñado para no dejar espacio a la sorpresa, ni al desorden, ni al sentimiento. Su camino de casa a la estación de tren era una línea recta, tanto en el mapa de la ciudad como en el de su vida. No miraba a los lados, no se desviaba, pero desde hace unas semanas empezó un evento que no podía controlar. Un perro flaco y silencioso que lo esperaba cada mañana en la misma esquina. No ladraba, no exigía, solo lo miraba con una atención incomprensible. Y luego lo seguía. Era un duelo mudo y diario entre la indiferencia de un hombre que no quería ser encontrado y la lealtad de un animal que parecía saber, mejor que él, el camino de regreso a casa. Rodrigo era un hombre de hábitos, y sus hábitos eran tan inflexibles como el acero. A las 6:30 en punto, salía de su pequeño apartamento en la parte vieja de la ciudad. Su destino era la estación de tren, donde tomaba el expreso que lo llevaba a su trabajo en la contabilidad de una empresa constructora. Vestía de traje gris, llevaba un maletín de cuero gastado, y su rostro, marcado por líneas de una impresionante seriedad, rara vez mostraba alguna emoción. Era soltero, de carácter fuerte y, ¿para qué negarlo?, malhumorado. La gente lo evitaba en el tren y en la oficina, y él prefería que así fuera. El silencio era su única compañía deseada. Pero desde hacía varias semanas, su monótono trayecto había adquirido una sombra. No era una sombra en el asfalto, sino una sombra con 4 patas. Un perro. Era un animal triste, con el pelaje enredado y sucio, las costillas marcándose bajo la piel y un olor que revelaba su vida en las calles. Cada mañana, sin falta, el perro lo esperaba en la esquina de su calle. Y cada mañana, cuando Rodrigo aparecía, el perro comenzaba su persecución silenciosa. El animal no ladraba, simplemente trotaba a unos metros de distancia, con una pata trasera que cojeaba levemente, pero con una persistencia inquebrantable. A veces, intentaba llamar su atención con un gemido apenas audible o un suave empujón con el hocico en su pierna. Rodrigo lo ignoraba. Fingía no verlo, aceleraba el paso, incluso cambiaba de acera si el perro se acercaba demasiado. Un estorbo más, pensaba, con el ceño fruncido, mientras el pequeño animal lo seguía con unos ojos tristes, pero llenos de una esperanza inocente. Un martes lluvioso, el perro estaba más insistente. Su gemido era más lastimero. Sus intentos por tocar la pierna de Rodrigo, más frecuentes. El hombre, empapado y de peor humor que de costumbre, soltó un gruñido. «¡Vete de aquí, animal! ¡Déjame en paz!». El perro retrocedió un par de pasos, pero no se fue. Solo se sentó bajo el aguacero, con la cabeza baja, mirándolo partir. Rodrigo no sintió nada, o eso creyó. Era un hombre programado para la indiferencia, un muro contra cualquier intrusión, especialmente si ésta implicaba una vulnerabilidad que no podía permitirse. La rutina se rompió el siguiente día. Era una mañana como cualquier otra, fresca y soleada. Rodrigo caminaba a paso firme, el perro a su distancia habitual. De repente, mientras cruzaba la calle principal, un sonido estridente rasgó el aire. El chirrido agudo de unas llantas que frenaban en seco. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Se giró instintivamente. En medio del asfalto, a escasos metros de donde un taxi había frenado bruscamente, yacía la pequeña figura del perro. No se movía. Un hilo de sangre comenzaba a teñir el gris de la calzada. El conductor del taxi, furioso, gesticulaba por la ventanilla, pero Rodrigo no escuchaba. Algo, una grieta inesperada, se abrió en la fortaleza de su indiferencia. Una punzada helada le recorrió la espalda. Por primera vez en semanas, el perro no lo estaba persiguiendo. Por primera vez en años, Rodrigo no siguió caminando hacia el tren. Se detuvo, y luego, algo en él se rompió. Corrió.
Corrió hacia el perro con una urgencia que no recordaba haber sentido por nada ni por nadie en mucho tiempo. Se arrodilló junto al pequeño cuerpo. La pata trasera, la misma que siempre había cojeado, estaba torcida en un ángulo antinatural. Los ojos del perro, antes llenos de una esperanza silenciosa, ahora apenas se abrían, velados por el dolor. Rodrigo lo tomó entre sus brazos. El animal era ligero, unos kilos de huesos y mugre, pero su cuerpo temblaba con una vida frágil que se aferraba. En ese momento, en medio de la calle y bajo la mirada curiosa de los transeúntes, la vida de Rodrigo cambió de dirección. El tren ya no le importaba, el trabajo ya no le importaba, faltaría por primera vez en años y no sentía remordimiento, solo la urgencia de salvar esa pequeña vida que, con su persistencia silenciosa, había logrado penetrar su coraza. El veterinario confirmó la fractura de la pata. Era grave, pero con cirugía y cuidados, el perro se recuperaría. Rodrigo pagó la cuenta sin dudarlo. Llevó al perro a su casa y lo llamó Valiente. Los días que siguieron fueron una revelación. Rodrigo, el hombre de la rutina, ahora se encontraba cambiando vendajes, preparando papillas especiales y limpiando desastres. La casa, antes un bastión de silencio, ahora se llenaba de los suaves gemidos del perro y de los pasos de Rodrigo moviéndose con una nueva cautela. Una tarde, mientras Valiente lo miraba desde su improvisada cama con esos ojos grandes y confiados, le lamió la mano. Fue una caricia suave, inesperada. En ese instante, algo se rompió dentro de Rodrigo, pero no de dolor. Era como si una compuerta se hubiera abierto. Las lágrimas, que había guardado celosamente durante años, corrieron por su rostro. Lágrimas por un amor perdido, por la soledad elegida, por la vida sin sentido que había construido. Ya no pensó en devolverlo a la calle. Valiente se había ganado un lugar en su corazón. Un mes después, con una pata recuperada y el espíritu renovado, paseaban por el parque. La rigidez del rostro de Rodrigo se había ablandado y una sonrisa genuina comenzaba a asomarse. El cambio era tan evidente que sus compañeros de trabajo lo notaban. ¿Qué le ha pasado a Rodrigo?, susurraban. Parece otro hombre. Y lo era. Fue en uno de esos paseos que una mujer, joven y muy hermosa, se detuvo en seco a unos metros de ellos. Miraba al perro con una mezcla de shock y alegría desbordante. ¿Bobby?, susurró con la voz temblorosa. ¿Valiente o Bobby? Giró la cabeza. Sus orejas se levantaron y, con un ladrido de puro júbilo, se soltó de la correa y corrió hacia ella, saltando a sus brazos. Rodrigo se acercó, confundido y con una extraña punzada en el pecho. Entonces la vio bien. El cabello castaño, los ojos que nunca había podido olvidar. «Sofía», dijo casi sin aliento. Ella levantó la vista del perro y su rostro se transformó. ¿Rodrigo? Eran ellos, antiguos novios, separados hacía 3 años por un estúpido malentendido, una discusión magnificada por el orgullo de ambos. Ninguno había dado el primer paso para reconciliarse, y el tiempo había convertido la herida en una cicatriz que ambos creían permanente. Sofía le explicó que Bobby se había perdido hacía meses, poco después de que se mudara a esta parte de la ciudad. Lo había buscado sin descanso. ¡Qué paradoja! El perro, en su búsqueda instintiva de su hogar, había encontrado a la única otra persona que también había perdido. El hombre que su dueña nunca había dejado de amar. En el silencio de ese parque, con el perro saltando feliz entre los dos, Rodrigo y Sofía se dieron cuenta de que Valiente no solo había encontrado el camino de regreso a casa, les había mostrado a ambos cómo volver. Se abrazaron y recuperaron el amor perdido. Moraleja: a veces, Dios nos envía mensajes en las formas más humildes. Un animal perdido, una canción olvidada, un encuentro casual. Creemos que somos nosotros quienes rescatamos, quienes ayudamos, quienes damos una segunda oportunidad. Pero con frecuencia, en el acto de cuidar a otro,
descubrimos que los verdaderos rescatados somos nosotros. Las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con el amor. Un amor que a menudo nos encuentra cuando dejamos de buscarlo, en el camino que menos esperamos. Porque el amor, como un perro leal, siempre sabe cómo encontrar el camino de regreso a casa. Dios es amor. Así como Rodrigo ignoraba al perro que lo seguía cada día, a menudo nosotros ignoramos las señales y los mensajes que Dios pone en nuestro camino. Nos encerramos en nuestras rutinas, en nuestros dolores pasados, y nos volvemos ciegos a las oportunidades de sanación que nos rodean. Pero la gracia de Dios, como la persistencia de valiente, tiene una forma de irrumpir en nuestras vidas, a menudo de la manera más inesperada y humilde. La lección es profunda. Esperamos que la sanación y las respuestas lleguen con grandes milagros o eventos dramáticos, pero a menudo se presentan en lo pequeño, en lo insistente, en lo que pasamos por alto. Para Rodrigo, no fue un gran evento, sino el gemido silencioso y la lealtad de un perro callejero lo que finalmente derribó sus muros. Esto nos enseña a prestar atención a los susurros, a las señales divinas en nuestras propias vidas. A veces, lo que creemos insignificante, un animal perdido, una coincidencia extraña, una palabra amable de un extraño, es el instrumento que se usa para guiarnos de vuelta a un lugar de amor y reconciliación, para sanar heridas que creíamos incurables. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. A dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esta historia termina aquí, pero la palabra de Dios apenas comienza. No la mires como un simple cuento. Mírala como una enseñanza que puede transformar tu vida o la de alguien cercano. Suscríbete, comparte y comenta este mensaje. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.